La Iglesia Berea Santiago de Chile les da la bienvenida a todos los que están aquí presentes, a los que nos ven en regiones y a todos los hermanos que están en diferentes partes del mundo. Le damos la bienvenida y a todos también que nos siguen por las redes sociales. Y nuestra amiga que vino a visitarnos, es un placer tenerla hoy día con nosotros. Y bueno, agradecidos a Dios por esta oportunidad que tenemos para venir a escucharlo. Y seguimos con el Evangelio de Marcos. Estamos ya por terminar el capítulo 14 y hoy día vamos a meditar del versículo 53 al 65. Los invito a que se pongan de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y dice así la palabra. El título del sermón de hoy es Inicio de un juicio injusto. Y dice así la palabra del Señor. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, queremos agradecer una vez más la bendición de tu palabra, Padre, porque sin ella nuestra vida no tendría dirección. Gracias por el Espíritu Santo que nos dejaste para que podamos entender lo que tú nos quieres decir. Hoy día hablaremos sobre el precio que tuvo nuestra salvación, ese precio que nadie pudo pagar, solo tu Hijo Jesucristo, a través de su muerte en esa cruz del Calvario. Ayúdanos para que cada día más valoremos este sacrificio, el único que salva, que nos salva y nos lleva a la vida eterna. Nosotros no podemos hacer nada por sí mismos, Padre. Ayúdanos y abre nuestro corazón, que seas tú el día de hoy hablando a través de mí y bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En este pasaje seguiremos viendo la pasión de nuestro Señor Jesucristo, cómo va a ser su juicio ante el concilio que era liderado por el sumo sacerdote. Algo insólito de los sacerdotes enjuiciando a nuestro Señor. Y lo peor de todo es que hacían acusaciones falsas.
Este mensaje nos mostrará el arresto y toda la furia y la maldad que tuvieron estos religiosos contra el Salvador del mundo. El Señor se le iba a venir toda la ira de Dios y también la ira de las multitudes que lo siguieron en algún momento. Ahora todo iba a estar en contra de él y todo lo aceptó. ¿Por qué? Por amor a ti, a mí y a todos, para que podamos tener acceso a la salvación. Veremos cómo los sacerdotes lo interrogaban y él les declaraba firmemente que él era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Y el concilio finalmente lo declara culpable por blasfemia. Comúnmente estos juicios eran públicos, pero aquí se está llevando al Señor a un lugar privado, se le estaba llevando a la casa del sumo sacerdote, en donde ahí iba a ser mucho más fácil llevar a cabo sus ideas malévolas. En Juan 18, 12 al 14, se nos explica que hubo un encuentro con Jonás. Bueno, entrando en este contexto, vamos a ver que Jesús fue sometido a dos juicios, a uno hecho por los judíos y otro realizado por los romanos. Ahora vamos a ver el versículo 53 y 54. Y dice: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Cuando un juicio era practicado de noche o de madrugada, nos estaba mostrando que algo no andaba bien, que algo estaba ilegal, se estaba haciendo a oscuras, porque sabemos que los juicios se hacían en público y de día, pero aquí algo pasaba. ¿Por qué se estaba realizando de noche? Y más encima se pensaba llevar al Señor a la casa del sumo sacerdote, a un lugar privado, para que ellos pudieran concretar todas sus malas intenciones. En Juan 18, del 12 al 14, se nos explica que hubo un encuentro con Anás. Anás era el suegro de Caifás. Caifás era el dueño de esta casa donde iba a llegar nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué creen ustedes que los religiosos rechazaron a Jesús? Paradójicamente, a ellos no les interesaba la verdad, no les interesaba llevar una vida cercana a Jesucristo, porque para ellos esto significaba cambios profundos en la vida religiosa y social de la nación. Ellos se sintieron amenazados, ya que pensaban que Cristo iba a alterar sus privilegios y sus comodidades y les iba a quitar toda esa que ellos les gustaba ser vistos por los demás, que les gustaba ser adulados por la gente, les gustaba el dinero. Entonces, no les interesaba a ellos la sana doctrina, escuchar las enseñanzas del Señor. Ellos percibían suculentas ganancias a través de las ofrendas, a través del templo, obtenían grandes beneficios. Eran hombres que habían convertido al templo como un lugar de negocios. Ellos estaban dispuestos a sacar todo aquello que sea estorbo a su negocio. Entonces aparece un hombre que la gente ya lo seguía porque les enseñaba, a la gente les gustaba cómo Jesús enseñaba. Y esto empezó a ser una amenaza para estos religiosos. Se sintieron
quizás que iban a ser desplazados por el Señor. ¿Y cuál fue la intención de estos religiosos? Querían matarlo porque era un estorbo. Es lo mismo cuando Jesús empieza a ser estorbo en la vida de una persona. Cuando amas más a Jesucristo o amas más a tu pecado. Muchas personas dicen, voy a esconder la verdad porque realmente me molesta las enseñanzas de Jesucristo y yo prefiero mejor lo que me enseña el mundo, ya que el mundo está de acuerdo con mi pecado. Y me dicen, por ejemplo, el mundo me dice es normal y aceptable ser homosexual. Bueno, ahí me quedo y escondo la verdad de Jesucristo. En Marcos 14:1 se nos muestra, ya hemos visto en capítulos pasados, la idea constante de estos religiosos de matar a Jesús. En Juan 11, vayamos a Juan 11, del 49 al 51. Juan 11, del 49 al 51. ¿Lo tienen? Juan 11 dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Implica que ellos pensaban que si reconocían al Mesías, el imperio romano se iba a ir en contra de ellos. A ellos les interesaba no perder su posición de liderazgo y de privilegios. Entonces Caifás, de una manera que ni siquiera él se imaginaba, estaba profetizando y estaba diciendo, era mejor que muera un hombre, que en este caso era Jesús, en vez de que toda la nación perezca. Pensaban, como les decía, que si Jesús se levantaba como rey, iban a venir los romanos y iban a destruir el templo. Entonces se les iba a acabar toda su ganancia, todo su privilegio. Por eso lo rechazaron al Señor. Estos religiosos eran tan hipócritas que aparentaban tener un buen corazón, pero solo era apariencia, ya que habían acordado darle muerte al Señor Jesucristo. En estos versículos Marcos nos narra cuando Jesús es llevado a la casa de Caifás. Y se introduce aquí una escena. Pedro, sabemos que todos los discípulos salieron, ¿se acuerdan? Salieron del huerto de Getsemaní y todos los discípulos huyeron, ¿recuerda? Bueno, en este momento quizás Pedro pensó un poco y diría, pero si yo en algún momento dije, yo no voy a dejar a mi Señor, y lo siguió. Y él se fue también a la casa del sumo sacerdote, o sea, a la casa de Caifás. Parece que Pedro diría, yo le prometí seguirlo. En Juan 18, del 15 al 16, para que después ustedes lo vean, Juan nos cuenta que Pedro tenía ciertos contactos y logró entrar a esta casa, pero se mantuvo distante, no se mantuvo tan cerca. ¿Para qué? Para no estar en peligro y para estar más seguro. Este evangelio de Marcos sabemos que fue escrito bajo el testimonio ¿de quién? De Pedro. Ya lo habíamos dicho anteriormente. Pedro siguió a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote. Esto era muy peligroso para Pedro porque podían hacerle daño, podían matarlo, pero el Señor lo protegió. Él quería estar cerca de su Señor. En el fondo, Pedro, a pesar de que era un poco torpe, era un poco quizás inmaduro,
pero en el fondo de su corazón él amaba a su Señor. A pesar que su conducta fue imprudente, porque sabemos que una conducta así es poner en riesgo su vida, se empezó a mezclar con malas influencias, empezó a mezclarse con personas que no hablaban bien del Señor. ¿Y qué pasó? Que él cayó en esa tentación, en la tentación de negar a Jesús y de llegarlo a maldecir. Vayamos a Marcos 14, ahí nada más, Marcos 14, 71. ¿Qué dice? Dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Imagínense, Pedro maldiciendo al Señor y juró que no lo conocía. Qué terrible que terminemos así, siendo un discípulo que siguió al Señor, que decía que era fiel, pero cayó en esa tentación de negar al Señor. ¿Qué enseñanza podemos sacar de esto? Muchas veces debemos cuidarnos de tomar decisiones y conductas imprudentes. Como cristianos debemos estar rodeados de buenas personas, cuidarnos de malas influencias que pueden hacer daño a tu fe, de cuidarnos de la tentación, porque podemos terminar negando al Señor y maldiciendo. Por eso tenemos que tener cuidado en escuchar falsas enseñanzas y malos consejos. Vayamos al versículo 55 y dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaron. Aquí vemos nuevamente el juicio contra Jesús y vemos cómo el concilio hipócrita y falso seguía empeñado a guardar apariencias y a presentar este proceso como algo correcto. Pero sabemos que detrás de todo este juicio había mucha maldad, mucha mentira. Vemos cómo la justicia en este mundo es falsa, porque la única intención que tenían era matar al Señor. Todo estaba predeterminado, no era un proceso limpio. La detención del Señor era irregular. No contaban con una acusación correcta sobre él, ni tampoco contaban con testigos verdaderos que pudieran avalar dicha acusación. Versículo 56, porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Aquí vemos cómo seguían buscando falsos testimonios contra Jesús. Si hay algo que Jesús detesta, es el falso testimonio. Vayamos a Proverbios 6, del 16 al 19. Este texto lo hemos visto varias veces, pero no hay desperdicio. Volvámoslo a leer. Proverbios 6. ¿Lo tienen? Del 16 al 19. Y dice así: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso, el que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Todo esto que acabamos de leer estaba en el corazón de estos religiosos, de estos sacerdotes. Y aparecieron también personas que dieron falso testimonio, les pagaron para que vayan a hablar en contra del Señor. ¿Cómo es? ¿Cómo somos nosotros? El Señor Jesucristo, habiendo hecho sanidad, el haber visto cómo sanaba leprosos, cómo les limpiaba, cómo dio la vista a los ciegos, cómo hizo oír a los sordos, cómo a los paralíticos los hizo caminar.
el Señor les arregló su vida, mejoró su vida espiritual, su vida, podríamos decir, económica, les cubrió sus necesidades, y ellos, en vez de hablar mal y levantar falso testimonio del Señor, debieron haber dado un buen testimonio de todo lo que vieron, todo lo que hizo Jesús en sus vidas. Muchas veces nosotros, con nuestras malas conductas, nos ponemos al mismo nivel que estas personas, que esta gente. Este tipo de denuncia, ¿cómo funcionaba en Israel? Decían que tenía que haber, para que se haga lícito este juicio, se necesitaba de 2 testigos que dieran el mismo testimonio. Entonces llamaban a los testigos de manera independiente, no venían al mismo tiempo, porque si venían al mismo tiempo quizás se lograban poner de acuerdo en lo que ellos querían decir y no les convenía, entonces los traían independientemente. Usaban todo lo que tenían a su alcance para desprestigiar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo serían de contradictorios que ni siquiera se podían poner de acuerdo? ¿Y por qué? Porque todo estaba basado en mentiras. Todos querían hundir al Señor Jesucristo. Eran mentirosos, falsos. Cristo fue llevado ante hombres perversos, malos, como Anás, Caifás, Pilato y Herodes. Todos hombres perversos, corruptos y con testimonios terribles y expedientes sucios. Estos estaban juzgando al Señor Jesucristo, al único, al que hizo todo correcto, al que tenía la mente limpia. Venían a juzgarlo. Según la ley en el Antiguo Testamento, cuando una persona daba un falso testimonio con la intención de condenar a muerte a un inocente, el testigo debía sufrir la misma pena que buscaban para el acusado. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 19, del 16 al 19. Los sacerdotes eran los encargados de castigar, pero nos damos cuenta con esto que ellos no aplicaron esto en los testigos falsos. No recibieron estos falsos testigos ninguna pena. Ellos siguieron con sus mentiras y corrompieron los mandamientos de Dios y la ley que tanto ellos defendían. En versículo 58, y dice: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Jesús había dicho algo similar en Juan 2, del 19 al 22. Vayamos a Juan 2, del 19 y dice: Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Él había dicho que si destruyen el templo era su cuerpo. Él lo levantaría en 3 días, haciendo referencia a su muerte y a su resurrección. Tomaron una frase que Jesús había dicho y la malinterpretaron a su antojo. ¿Y todo para qué? Para atacarle. Ellos decían que iban a derribar el templo que les había costado 46 años para ser construido y que en 3 días lo iba a edificar, pero sin mano.
Y esto era una mentira, lo habían malinterpretado. Vayamos al versículo ahora 59 y dice, pero ni aún así concordaron en el testimonio. Versículo 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mientras por un lado el Sanedrín buscaba la forma de seguir atacando a Jesús, el Señor callaba. Él mostró su dominio propio ante los ataques. Él no respondió de la misma manera como ellos le estaban diciendo. Él se quedó callado. El Señor ya les había enrostrado la hipocresía que estos religiosos tenían y les había dicho de su falsa espiritualidad y religiosidad. Ahora el Señor guardaba silencio ante sus oponentes. O sea, el Señor conocía sus corazones. Él sabía que si les decía algo, ellos no iban a aceptarlo, no iban a aceptar de que este juicio era ilegal. Así Él tratara de defenderse, no aceptarían lo que el Señor les dijera. Ellos estaban cegados por su maldad, porque en sus corazones solo había la intención de ¿qué? De matarlo. Muchas veces el silencio habla más que 1000 palabras. Debemos aprender de esta actitud que tuvo el Señor. Cuando estemos en situaciones similares, no es bueno responder con golpes, con insultos. Es mejor callar. El hombre está lleno de maldad y el mismo infierno y todas las huestes espirituales de maldad se habían unido en este momento contra el Señor Jesucristo. Y nada los haría detener en sus planes y sus propósitos malévolos, que era ¿qué? Darle muerte al Señor. Por otro lado, se cumple la Escritura que dice Isaías 53. Vayamos a Isaías 53. Vayamos a Isaías 53, del 3 al 7. Y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Qué gran sacrificio de nuestro Señor, qué grande. El Señor Jesucristo llevó la carga de tu pecado. Como les decía, por más terrible, por más malo que haya sido tu pecado, Él pagó absolutamente todo. Y gózate el día de hoy en el Evangelio. Siéntete perdonado. Cristo llevó toda esa carga y la puso sobre su Hijo. No olvidemos que el Señor aceptó ese castigo que íbamos a recibir nosotros, la recibió su Hijo. Él bebió toda la copa de la ira de Dios
y la bebió por obediencia a su Padre y por amor a toda la humanidad, para que podamos a través de Él obtener la salvación. Y esta profecía fue cumplida aquí en Marcos 14. Vayamos al versículo 61. Y dice: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? El sumo sacerdote empezó a darse cuenta que el tribunal no lograba acusar al Señor concretamente, que sus planes no estaban saliendo como él lo esperaba. No lograba concretar esta acusación. Y él mismo se lanzó contra el Señor y empezó a forzar al acusado. ¿Y de qué manera lo hizo? A través de esta pregunta. Le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Recuerden que esta pregunta ya la había hecho en Marcos 12, cuando hemos visto Marcos 12 del 35 al 37. Ellos decían que era hijo de David, pero el Señor les mostró por medio de las Escrituras que también era hijo de Dios, porque de otra manera David no lo llamaría Señor. Seguro que el sumo sacerdote era conocedor de este incidente y ahora le formula esta pregunta. El Señor ya les había dicho: yo sí soy el Hijo del Hombre. Y esto para ellos era una blasfemia, decir que es Hijo de Dios. Entonces, esta declaración lo hizo acreedor de la condena. Vayamos al versículo 62. Y dice: Jesús les dijo: yo soy, le dijo, realmente yo sí soy el Hijo de Dios, del hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahora el Señor, como les decía, les va a contestar y declara públicamente: yo soy el ungido. Un día cuando entre en la gloria, estaré a la diestra de Dios Padre. Que conectado, y que los judíos entendían que eso solo se hacía referencia para el poder mismo de Dios. Lo que está diciendo que no solo Él era el Mesías, sino estaba diciendo que también Él era Dios. Dios mismo, de la misma clase del Padre, con el mismo poder y autoridad de Dios. Nadie más puede estar sentado a la diestra del Padre si no es Dios mismo. O sea, Jesús era el Hijo de Dios, Dios mismo. Le está diciendo: no soy solo el Mesías, no soy solo el ungido, sino que le está diciendo: Caifás, yo soy tu juez divino. Y esto lo podemos encontrar en Daniel 7, del 13 al 14. Jesús les dijo: aunque puedan matarme, un día resucitaré y ascenderé a la mano derecha de mi Padre. Y aunque ustedes puedan juzgarme, un día yo los juzgaré, pero con una justicia perfecta. No solo será Caifás y sus seguidores los que tendrán que presentarse delante de Jesús a rendir cuentas y a avergonzarse por lo que hicieron. Todo aquel que rechace el Evangelio, el mensaje de Dios, y que siga viviendo una vida de pecado y que no se rinda ante Cristo, tendrán que enfrentarse a este juicio divino. El Evangelio es el único acuerdo de paz sin injusticia. Es un acuerdo de paz perfecto. Todos nosotros hemos pecado,
hemos mentido, le hemos fallado a Dios. Le hemos fallado a Dios una y otra vez con nuestro pensamiento, con nuestras miradas, con nuestras palabras. Hoy Jesús nos está diciendo que prestes atención. No hay nadie, queridos hermanos, no hay nadie que pueda decir, yo soy perfecto. Nadie puede decir, yo vivo mi vida de una manera perfecta. O decirte, yo soy demasiado bueno y que merecemos un premio de parte de Dios y que ya tenemos el cielo ganado. Nadie puede decir esto. Quiero decirle que ni uno solo, por la manera en que viva, merece la gloria de Dios. Nosotros merecemos el infierno y ser castigados una y otra vez. Por eso vino Jesucristo y Él recibió nuestro castigo para que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados y empezar una vida nueva. ¿Qué pasaría? Yo les pregunto si se hiciera público, como decía hoy día el sermón del pastor Nicolás, si nos toman una radiografía y sale una pantalla y se muestra todos nuestros pensamientos, se muestran todas nuestras motivaciones, todas las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué pasaría si todos aquí ven esa pantalla? Muchos querrían a lo mejor salir arrancando para no ser descubiertos. Quedaría expuesta nuestra maldad, tus intenciones, tus motivaciones. No hay nadie que pueda presentarse delante de Dios y decir que soy justo por sí mismo. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos de sus enseñanzas. La buena noticia es que hubo un hombre que obedeció perfectamente, el que es puro y limpio de corazón. Si tú te arrepientes de tus pecados y crees en el sacrificio de Jesucristo y eres obediente a su palabra, el Padre te verá ahora como si hubieras vivido la vida de Cristo. Pero hay personas que no hacen esto, ¿por qué? Porque están atraídas por su pecado y les cuesta dejar la comodidad del pecado. Están dispuestos a ir al infierno en lugar de apartarse del pecado. Arrepiéntete y no sigas aferrado a lo que te condenará eternamente a un castigo sin final, sin retorno, y terminarás como Caifás y todos sus seguidores. Versículos 63 y 64 al 64. Entonces el sumo sacerdote, rasgándose su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Hemos oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Aquí vemos la satisfacción de Caifás cuando Jesús declara ser el Mesías. Por fin Caifás tenía una acusación valedera, porque decía: lo que está diciendo este hombre es una blasfemia. Él se empieza a sentir realizado en su maldad. Ya tenía la acusación para presentarla a las autoridades romanas, a Pilato, para conseguir, por fin diría, ya conseguí que mataran y que crucificaran a este hombre. ¡Qué terrible! Y expresa: ya no tenemos necesidad de más testigos. Esto ya aquí concluye. Entonces Caifás rasgó sus vestiduras como indignación por lo que estaba escuchando de la boca del Señor. Caifás era un hipócrita, falso y mentiroso, porque lejos de estar indignado por lo que el Señor estaba diciendo, sentía una profunda alegría porque ya tenía el testimonio para condenarlo, para matarlo. Caifás trató al Señor como blasfemo y mentiroso, siendo que él
lo era y no el Señor. Vayamos al versículo 65 y dice: y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Aquí vemos la característica de la gente falsa, mentirosa y violenta. Comenzaron a burlarse, a escupirlo, a darle puñetazos. Fueron insolentes, atrevidos con el Salvador del mundo. Trataron al Hijo de Dios de una forma grosera y humillante. Dieron rienda suelta a lo que ellos tenían en su corazón. Tenían odio, envidia, celos. Y esto se refleja cuando alguien escupe a otra persona. Le cubrieron su rostro de escupo. Ellos tenían en su corazón solo deseos de venganza. Estas personas eran sádicas, malvadas, y los del Sanedrín, ¿qué estaban haciendo? Observando y aprobaban todo lo que estaban viendo. ¡Qué terrible! Estos religiosos honorables que decían amar a Dios, que decían amar a su prójimo, ¿cómo mataron al Señor Jesucristo? Estaban actuando con absoluta maldad. Y aquí se cumple una vez más la Escritura. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Isaías 56. Nuevamente, la palabra de Dios se cumple. Todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento sobre nuestro Salvador se cumple aquí en el Nuevo Testamento. Ante todo este sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo, todo termina en victoria. ¿Y la victoria en qué se vio? En su resurrección y en la cruz del Calvario. Ante la horrible perversidad de estos hombres pecadores, malos, venía ¿qué? El triunfo sobre las tinieblas por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Como reflexión, ¿valoras todo el sufrimiento que Cristo padeció en manos de hombres malos y pecadores? ¿Cómo reaccionas ante los insultos y la violencia física y verbal? ¿Reaccionamos como el Señor que se quedó callado o reaccionamos violentamente con gritos y con golpes? ¿Cómo respondes ante las acusaciones falsas? ¿Estás dispuesto a soportar por obediencia y amor a Dios vituperios, rechazo, maltrato por la obra de Cristo? Les pregunto, ¿sigues el ejemplo de Cristo en mantener tu fe digna en medio de las pruebas, del sufrimiento y de la persecución? ¿Amas la verdad y la justicia de Dios o te da lo mismo? ¿Estás preparado para hacer la voluntad de Dios aun cuando seas humillado por hombres malvados? Que este pasaje nos haga valorar, hermanos, este tremendo sacrificio hecho por el Señor Jesucristo. Que nos ayude a soportar la tentación y que no terminemos negando y maldiciendo al Señor. Por eso es importante cuidarnos de las falsas doctrinas, de los malos consejos. Que Dios nos ayude a examinarnos a nosotros mismos, a ver qué es lo que hay en nuestro corazón que le desagrada. Y quiero terminar con Romanos 5, vayamos a Romanos 5, del 8 al 10.
Romanos 5, del 8 al 10. Porque después de la prueba viene la salida. Y este es un mensaje de esperanza. Y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Bendito sea el Señor por su mensaje, por ese sacrificio lleno de amor. Oremos, hermanos. Padre del cielo, te damos nuevamente gracias por esta oportunidad de darnos este mensaje lleno de esperanza, ese mensaje que nos permite reconciliarnos contigo, porque éramos enemigos tuyos y la ira de Dios estaba sobre nosotros, pero tú la recibiste para poder llegar un día a tu presencia, Señor. Gracias por ese amor que nos limpia, que nos justifica, que nos hace salvos, Señor. Te llevaste tú nuestra culpa, Señor, de nuestros pecados. Muchas veces nos dicen que a la iglesia van los terribles pecadores, Señor, los que han cometido crímenes y cosas horrorosas, Señor, pero el pecado que nos condena, Señor, es no reconocerte como nuestro Salvador, el no reconocer este sacrificio. Mucha gente vive sus vidas, Señor, sin considerarte, haciendo vano este sacrificio. Yo te pido, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que abras el entendimiento de las personas de que nadie puede ser salvo por sí mismo. Necesitamos de tu ayuda, de tus enseñanzas, de tu dirección, para que nos lleves a esa luz infinita, a la vida eterna, Padre. Te pedimos por todos nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, Señor. Ábreles el entendimiento a personas que andan sin esperanza, sin luz. Muchos quitándose la vida porque no conocen el camino de la salvación, como cantamos hoy en una alabanza, Señor. Tu verdad no puede ser escondida bajo la mesa. Tu luz tiene que brillar en medio de la oscuridad, Señor. Te damos las gracias en todo y llévate la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.